El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en el Señor, celebramos hoy esta Eucaristía con el Evangelio como continuación del mismo capítulo 10 que escuchábamos ayer en la misa de domingo del Buen Pastor. Ayer escuchábamos del capítulo 10, versículo del 1 al 10, hoy del 11 en adelante. Y nosotros nos podemos hacer esa imagen del pastor, ese pastor en el campo, por supuesto, con su rebaño, que escucha. El rebaño escucha la voz del pastor, conocen su silbido, conocen su voz, conocen también su olor. Y el rebaño sigue al pastor, confía en el pastor. Sabe que ese pastor no viene a hacerle daño, sino que viene para estar a su lado. Por eso hoy nosotros podemos preguntarnos, con este problema de la pandemia, con esta situación, podemos preguntarnos, ¿quién es el verdadero pastor? ¿Quién es mi verdadero pastor? ¿Cuántas personas se sentirán ahora defraudadas, frustradas, engañadas con todos esos falsos pastores milagrosos que curaban de todos, pero no han podido curar el coronavirus, poniendo manos, haciendo esto, haciendo lo otro, dando órdenes? ¿Dónde están? Por eso es bueno preguntarnos quién es nuestro pastor y preguntarnos cada uno individualmente si nosotros vamos con nuestro pastor. Estoy al lado de mi pastor, voy con mi pastor, camino con mi pastor. ¿Puedes hablar con tu pastor? Porque reconocer a Jesús, buen pastor, es estar con Él, es ir con Él, es escucharlo a Él. Si de verdad sentimos que somos el rebaño del Señor, debemos sentir que estamos al lado del Señor. Debemos sentir que escuchamos su voz cuando nos dice: yo soy el buen pastor.
Debemos escuchar sus palabras en el Evangelio de hoy. ¿Qué escuchamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos al escuchar y al leer estas palabras de hoy? ¿Qué necesidad siento hoy, en este día real, 4 de mayo del 2020? ¿Qué quiero hablar con Jesús en el día de hoy? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero pedir? Tal vez nada. Tal vez solo lo que necesitamos es quedarnos en su presencia. Reconocer que Él es nuestro pastor. Hay personas, y nosotros escuchamos, conocemos personas, de esas que te dicen tantas veces, sí, yo creo, pero a mi forma. Pero hace tanto tiempo que yo no voy a misa, ay, porque no tengo deseo. No podemos buscar a Jesús porque tengo deseo. Ni podemos alejarnos de Jesús porque no tengo deseo. Yo me acerco a Jesús, busco a Jesús como el gran pastor, el buen pastor, por necesidad, por la necesidad de estar con Él. Una madre no abraza a su hijo y no alimenta a su hijo, ni busca a su hijo solamente cuando tiene deseo. Una madre no siente que su hijo es su hijo cuando tiene deseo de ser hijo, de ser madre. Es madre en todo momento, en las buenas y en las malas, en la depresión, en la alegría, en la frustración, pero también en el gozo. Jesús siempre es el buen pastor. No podemos ser de esas personas que tenemos esa fe tibia, fría. Ay, no, es que hoy no tengo deseo. Ah, no, sí, pero bueno, no tengo deseo. Ya algún día tendré deseo e iré. Ese no es el pastor. Ese no es lo que quiere Jesús. El buen pastor, nos dice el Evangelio, dar la vida por sus ovejas. Y Jesús mismo hace esa autopresentación que no puede ser una cosa, una idea sugestiva, no puede ser una cosa emotiva, no, sino reconocer esa autorrepresentación de Jesús como el buen pastor. Para nosotros tiene que ser producir en nosotros un efecto concreto. ¿Cuál efecto? Seguirlo, buscarlo, escucharlo, pero siempre, porque Jesús no es un saco, una ropa que yo me pongo según la moda, que me lo quito y me lo pongo cuando llegue del trabajo, cuando vaya para la calle. No, el buen pastor está ahí siempre. Jesús está siempre con nosotros. Y Jesús dice hoy, por último, Jesús dice, conozco a mis ovejas. Conozco a mis ovejas. Y dice Jesús, y mis ovejas me conocen a mí. Entonces, por último, preguntémonos nosotros, ¿conozco yo a Jesús? ¿Conozco yo a ese buen pastor? No se trata, tampoco hay que tener cuidado, no se trata de creer que conocer a Jesús es conocer todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo Jesús, todo lo que habló Jesús, toda la parentela de Jesús, como algunos creen. Por supuesto que uno tiene que conocer la historia, y uno tiene que conocer la historia de la salvación, la intervención de Dios en el pueblo, la llegada de Jesús, la vida, palabra y obras de Jesús. Pero cuando más conocemos a Jesús, es cuando hacemos un verdadero examen de conciencia y reconocemos todo lo que Jesús nos ha cambiado para bien desde que lo conocemos a Él. Ahí es donde de verdad conocemos a Jesús. Porque podemos conocer los pasos
los hechos, los milagros, la vida de Jesús como una cosa histórica, pero no la vivimos. Cuando uno de verdad se encuentra con Jesús y Jesús me cambia la vida, es cuando empezamos a conocer a Jesús de verdad. Lo otro puede ser historia, puede ser intelectual, pero cuando tú dejas que Jesús entre en tu vida, que Jesús trabaje contigo desde adentro, cuando Jesús te va cambiando desde adentro, entonces puedes decir o podemos decir, he conocido al Señor, estoy conociendo al Señor, porque Él es el que me va guiando. Vuelvo y repito, lo demás lo veo como un libro de historia, lo veo como la historia universal, como historia del mundo, lo veo como un acto, una literatura para muchos, pero cuando empiezo a cambiar mi vida, porque Jesús camina conmigo, es cuando conozco a Jesús. Por eso Jesús dice hoy en el Evangelio, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Que cada uno de nosotros sepamos siempre distinguir el verdadero Jesús que necesito conocer y el falso Jesús, que a veces me puedo hacer una idea falsa de Jesús o me lo pueden presentar también de forma falsa. Que Él sea de verdad el pastor de nuestra vida, que no nos cerremos a nosotros mismos, sino que estemos siempre abiertos a la acción de Dios por medio de Jesús en nuestra vida. Que así sea. Amén.